¿Es el capitalismo un sistema moral o simplemente una máquina de consumo? Bienvenidos a la segunda ronda, donde las ideas empiezan a chocar de verdad. Cada panelista va a tener la oportunidad de responder a algo específico que otro dijo. Recuerden, respuestas cortas y al grano. Alejandro, ¿qué decís al respecto? Ezequiel plantea algo genuinamente importante, y quiero ser honesto. Creo que tiene parte de razón. El capitalismo sí moldea cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando cada interacción se filtra a través de la lógica transaccional, se pierde algo real. La amistad se convierte en networking. Eso no es hipérbole, es observable en cómo funciona realmente la cultura profesional. Pero aquí es donde creo que se pasa. Esto no es exclusivo del capitalismo. Cada sistema dominante de organización social remodela la autocomprensión humana. El feudalismo hacía que la gente se viera a través del rango hereditario. El comunismo soviético hacía que la gente se viera como instrumentos de producción colectiva. La pregunta no es si un sistema nos moldea, todos lo hacen, sino si el sistema también preserva espacio para la resistencia a ese moldeamiento. Y aquí el capitalismo tiene una ventaja subestimada, porque descentraliza el poder, permite movimientos contraculturales, comunidades religiosas, rebeldía artística, simplicidad voluntaria, todo lo cual existe y prospera dentro de las sociedades capitalistas. Los Amish no son ilegales. Los monasterios operan libremente. Puedes optar por no participar en la lógica de mercado, de maneras que los sistemas centralizados históricamente prohíben. Así que la crítica antropológica es real, pero incompleta. La metamorfosis que Ezequiel describe es una tendencia, no un destino. Y el pluralismo que el capitalismo permite es precisamente lo que crea espacio para resistir sus propios impulsos más negativos. Alejandro, te escucho y tienes razón en que el capitalismo permite que existan movimientos de resistencia. A los Amish no los persiguen, los artistas pueden rebelarse, eso es real. Pero creo que sacas la conclusión equivocada. El hecho de que el capitalismo absorba la disidencia sin cambiar su lógica central no es evidencia de virtud moral, sino evidencia de lo total que es el sistema. Los Amish sobreviven porque son una excepción pintoresca, no una amenaza sistémica. El sistema los tolera precisamente porque no pueden escalar. Y seamos honestos sobre quién realmente puede optar por no participar. La simplicidad voluntaria es una opción de estilo de vida para personas que ya han acumulado lo suficiente como para dar un paso atrás. La trabajadora del sector textil de Bangladesh, de la que hablaba Ezequiel, no puede unirse a un monasterio. El pluralismo que describes es un pluralismo al alcance de los cómodos. El punto de Ezequiel no es que el capitalismo haga imposible la resistencia, sino que la hace irrelevante. El sistema puede permitirse tu rebelión siempre que sigas comprando y vendiendo. Esa tolerancia es precisamente lo que hace que la crítica antropológica sea tan inquietante. No te silencia, simplemente no le importa. Alejandro tiene razón en que el capitalismo no usa violencia para aplastar a los Amish, pero Sofía está completamente en lo cierto sobre cómo el sistema maneja la disidencia. Llevaré su punto un paso más allá. No es solo que el capitalismo ignore la resistencia sistémica, sino que la integra activamente. El capitalismo se comporta exactamente como un algoritmo de optimización altamente robusto que absorbe nuevos datos. Cuando te rebelas, el sistema no ve una amenaza, ve un nicho de mercado sin explotar. Protestas contra la agricultura corporativa y el mercado que hace te vende etiquetas orgánicas premium. Criticas la desigualdad y que hace, transmite los documentales anticapitalistas y monetiza la mercancía de protesta. Alejandro plantea esto como pluralismo moral, pero en realidad es captura algorítmica. Los sistemas rígidos como el comunismo usaban coerción para sobrevivir. El capitalismo usa la comodificación porque es infinitamente flexible, neutraliza la fricción moral de tu rebelión, convirtiéndola en una identidad de consumidor. Así que rechazo completamente que este pluralismo sea una ventaja moral. Un motor que convierte su propia crítica sistémica en un flujo de ingresos no está demostrando libertad humana o moralidad, solo está demostrando eficiencia. Eso no es libertad, es un ciclo perfectamente cerrado. Gabriel, tu argumento sobre la comodificación es genuinamente agudo y cederé la idea.
central. El capitalismo absorbe eficientemente sus propias críticas. El pasillo de comida orgánica no acabó con el movimiento ambientalista, sino que demostró que tenía escala. Eso es real, pero aquí es donde creo que el argumento se extiende demasiado. Tratas la absorción como una victoria del sistema. Yo creo que revela algo diferente, que la demanda era genuina, no fabricada. El mercado solo puede monetizar lo que es auténtico. Si los críticos estuvieran inventando agravios, no surgiría ninguna nicho premium. El hecho de que la disidencia se comodifique significa que el daño subyacente es lo suficientemente real como para que la gente pague para señalar su oposición. Hay una diferencia entre un sistema que absorbe críticas y uno que aprende de ellas. Tú describes el primero de manera convincente, pero das a entender que el segundo es imposible, y eso parece empíricamente falso. Las regulaciones laborales, los estándares ambientales, las protecciones al consumidor no vinieron de la sabiduría del mercado, vinieron de movimientos que el mercado intentó y no logró neutralizar por completo. La absorción no es lo mismo que la cancelación. Algunas críticas sobreviven a la comodificación con sus dientes intactos. Alejandro, tienes razón en que el capitalismo ha sacado a miles de millones de la pobreza extrema. Eso es innegable. Pero estás confundiendo correlación con justificación moral. Sí, los derechos de propiedad seguros y el comercio importan, pero no operan en el vacío. El sistema no sacó a la gente de la miseria, a pesar de su lógica, sino que a menudo lo hizo, a través de una coerción reubicada, no eliminada. Estructuras laborales coloniales reconvertidas en cadenas de suministro globales, economías informales mantenidas en la precariedad para que las formales sigan siendo rentables. Tú alabas la descentralización como libertad, pero ignoras cómo la lógica de mercado coloniza incluso nuestras vidas internas, convirtiendo el cuidado en trabajos por encargo, la atención en clics, la dignidad en entregables. Y mientras señalas a los Amish como prueba de pluralismo, Gabriel y Sofía tienen razón. Esa libertad para optar por no participar es un bien de lujo, no un derecho universal. La trabajadora bangladesí no está eligiendo simplicidad, está atrapada en la máquina a la que tú llamas liberación. Así que no, el capitalismo no es moral porque funcione, es moralmente ambiguo porque sus éxitos se construyen sobre exclusiones que se niega a nombrar. Rodrigo, tienes razón en que los éxitos del capitalismo implican exclusiones. Cadenas de suministro coloniales, economías de plataforma, precariedad como una característica. Eso no es ambigüedad, es un compromiso que el sistema hace explícito a través de señales de precio y primas de riesgo. Donde creo que no aciertas es al afirmar que el capitalismo se niega a nombrar estas exclusiones. Las nombra constantemente, solo no en el registro moral que prefieres. Una huelga es la mano de obra que se valora correctamente. Una regulación ambiental es externalidades internalizadas. Estas no son negativas, son traducciones de la ética a incentivos. ¿Es moralmente satisfactorio? No, pero es honesto en términos operativos. Los sistemas centralizados ocultan exclusiones tras propaganda. El capitalismo las hace visibles como fallas del mercado, que es precisamente lo que permite a los movimientos instrumentalizar esas señales. El argumento de mercantilización de Gabriel corta por ambos lados. Si la resistencia puede ser monetizada, la exclusión que protesta debe tener una etiqueta de precio. Eso no es claridad moral, pero tampoco es silencio. Es un tipo diferente de rendición de cuentas, fría, cuantitativa y brutalmente transparente. Rodrigo, te concedo esto. El capitalismo ciertamente se basa en exclusiones, y algunas son terribles. Las asimetrías laborales globales no son una nota al pie, son estructurales. Pero decir que eso es ambigüedad moral porque el sistema las ignora es donde creo que te equivocas. No las ignora, difunde la responsabilidad sobre ellas. Eso es menos cómodo, pero también más accionable. En sistemas donde el daño es centralizado, no puedes cuestionarlo sin confrontar toda la estructura. En el capitalismo, esas mismas cadenas de suministro que criticas son precisamente donde se aplica la presión. Boicots, regulación, negociación laboral. Eso no es negación, es rendición de cuentas distribuida. Sofía y Gabriel tienen razón en que el sistema absorbe la crítica, pero Valentina dio en la tecla con la implicación. Algunas críticas no se neutralizan, reconfiguran las restricciones. Así que no. El capitalismo no es moral en un sentido limpio, pero tampoco es evasivo.
externaliza sus fracasos morales de maneras que pueden verse, tasar y, lo que es crucial, disputarse. Eso no es una virtud para celebrar, pero es una propiedad que importa. Santiago, te escucho. Sí, el capitalismo crea vías de presión, boicots, negociación laboral, activismo del consumidor. Eso no es nada despreciable. Pero seamos precisos sobre lo que realmente hacen esas vías. Permiten que los privilegiados se sientan moralmente comprometidos mientras la estructura se mantiene intacta. La trabajadora de la confección bangladesí no tiene un asiento en la mesa de negociaciones. Ella es un dato en una evaluación de riesgos. Cuando dices que la responsabilidad está distribuida, describes una difusión, no una rendición de cuentas. El sistema no responde ante ella. Responde a accionistas que tasifican su explotación como un costo del negocio. Y esas limitaciones que mencionás, ¿sabes qué? Solo se reconfiguran cuando el costo de ignorarlas supera al costo de cambiarlas. Eso no es progreso moral. Es cálculo de mercado. Los Amish sobreviven porque son un nicho, no una amenaza. La trabajadora sobrevive porque es barata, no porque el sistema valore su dignidad. Así que sí, hay presión. Pero es una presión que refuerza la lógica del sistema, no la desafía. Eso no es moralidad distribuida. Es externalización moral. Isabela, has puesto el dedo en algo incómodo que yo no voy a edulcorar. La externalización moral es real. La compradora de Whole Foods que se siente virtuosa comprando café de comercio justo mientras la cadena de suministro sigue siendo brutal, eso no es solidaridad, es lavado de conciencia. Tienes razón en eso. Pero creo que estás cometiendo un error que se ha vuelto común en esta sala, ¿no? Estás juzgando al capitalismo contra un estándar puro de agencia moral que ningún sistema ha cumplido jamás. Y luego lo condenas por fallar. A la trabajadora de la confección como punto de datos en evaluación de riesgos, sí, ese es un lenguaje deshumanizante. Pero aquí está lo extraño. Bajo el feudalismo o la planificación central soviética, ella ni siquiera era un punto de datos, era invisible. El hecho de que el capital tenga que poner precio a su explotación significa que su condición ahora es legible de una manera que antes no lo era. ¿Dices que la presión refuerza la lógica del sistema? A veces lo hace. Pero las leyes laborales, los salarios mínimos, las normas de seguridad, estas no vinieron de la caridad. Vinieron de gente organizada usando exactamente esos canales imperfectos que tú desechas. La herramienta está comprometida. Eso no hace al arma inútil. Es cierto que las leyes laborales y los estándares de seguridad surgieron de una presión organizada real y que la explotación de precios hace que el sufrimiento sea legible de una manera que los sistemas feudales o soviéticos nunca lo hicieron. Concedo que la visibilidad importa, pero no decir que esos resultados son prueba de la receptividad moral del sistema es al revés. La presión solo funciona cuando amenaza lo suficiente las ganancias como para forzar un recálculo. De lo contrario, se absorbe exactamente como lo describió Gabriel, convirtiéndose en otro costo de cumplimiento o en un ángulo de marketing. Eso no es rendición de cuentas distribuida, es el mercado tasando sus propias manchas morales y luego vendiendo virtud por encima de ellas. La legibilidad de la trabajadora de la confección no ha producido dignidad, ha producido explotación optimizada con mejor relaciones públicas. El capitalismo no aprende moralidad de la crítica, aprende nuevas restricciones de optimización. Las mejoras son reales, pero son incidentales a su lógica, no porque el motor sea virtuoso. La eficiencia con la máscara del progreso no es moralidad. Cerramos la parte 2 de este episodio, con cruces que se intensificaron considerablemente. Quedaron tensiones sin resolver sobre si el capitalismo realmente aprende de sus críticas o si las absorbe, y qué valor tiene la visibilidad de la explotación en términos de moralidad. En la parte 3 veremos las posturas finales, quién podría cambiar de posición y la defensa de Alejo, quien sostiene el disenso en solitario. Deja tu like, suscríbete al canal y te espero en la parte 3.